Bienvenidos a El Enervatorio. Soy su amigo Esteban Gobea y en este tercer video de los tutoriales que estamos haciendo sobre escritura vamos a ver la premisa. Si no vieron los videos anteriores, les dejo en la descripción de este video enlaces para que les echen un ojo. En el primero de ellos vimos los personajes y cómo hacer fichas de personaje, cómo construirlos en 3 dimensiones, y en el segundo vimos las dimensiones del conflicto. Es muy importante porque en este video vamos a hablar bastante de eso que ya vimos en esos dos. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Recordemos que el personaje es el pilar de la obra, pero recordemos también que el conflicto es el motor de la historia o de la trama. Ambos, personaje y conflicto, están íntimamente relacionados, como ya vimos. Las dimensiones de ambos son las mismas y más allá de eso, el conflicto debe surgir orgánicamente del personaje, pero al mismo tiempo el personaje solo es apto para el drama que nos estamos proponiendo en la medida en que puede enfrentar este conflicto. Que el conflicto emerge del personaje lo vimos ya en el video anterior, pero podemos recordarlo rapidísimo viendo el ejemplo de Walter White y cómo pues simple y sencillamente no se habría dedicado a la metanfetamina, y menos aún habría llegado a ser el capo de capos en ese rubro de no haber sido un químico brillante privado de todas las otras opciones. Un cambio, por ejemplo, en el personaje de Walter White, digamos que no tuviera cáncer, evitaría probablemente que él se viera involucrado de la misma manera en el negocio de la metanfetamina. Lo mismo si no conociera a su cuñado, que es agente de la DEA, y si no conociera a Jesse Pinkman. Entonces, todas estas circunstancias que construyen el personaje de Walter White permiten que él se meta al negocio de la metanfetamina y tenga todos estos conflictos que componen la serie de Breaking Bad. Si cualquiera de estos factores que vemos en Walter White cambiara, su conflicto sería otro. Y se preguntarán ustedes, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, podría ser interesante experimentar, ver hacia dónde nuestro propio personaje llega y qué conflictos encuentra en su camino. Pero probablemente tendremos una obra errática y, lo que es muy importante, no tendremos este conflicto que va ascendiendo y escalando y recrudeciéndose. Incluso si el conflicto de alguna manera asciende, puede perderse en subtramas, porque en última instancia no sabemos a dónde vamos con esta historia que estamos contando. Por supuesto, en la vida suele ocurrir así. A uno le pasan cosas ajenas a su conocimiento o a su voluntad, o uno toma decisiones que, aunque son un reflejo de su carácter, no llevan a un conflicto sostenido ni ascendente. Al morir, una persona no cumple siempre un arco dramático, por ejemplo. Pero el drama no es una imagen de la vida, sino su esencia. Esto hay que tenerlo muy claro. Al narrar una historia, no estamos tratando de relatar los eventos tal y como son, sino de condensarlos y todo esto organizarlo en función de aquello que queremos decir. Entonces, como vemos, de entrada es necesario tener una idea de hacia dónde vamos. No nada más conocer a nuestros personajes y no solamente conocer los conflictos que van a surgir de ellos. Entonces, hacia dónde vamos con nuestra historia es algo que se define en función de lo que queremos decir con ella. Y justamente eso es lo que Lajos Egri entiende como la premisa. La premisa es la condensación más extrema de la obra. Contiene a nuestros dos viejos conocidos, personaje y conflicto, pero también tiene un nuevo elemento, el final, y con esto me refiero al final que va a tener nuestra obra. Un ejemplo de premisa que da Lajos Egri al principio de su libro El arte de la escritura dramática es el de la obra Otelo de William Shakespeare, que si no la han leído, léanla por favor. Ahí vemos que la obra obviamente habla de celos, pero no cualquier tipo de celos, sino celos que llegan incluso a la destrucción de sí mismo y del objeto de su amor. O sea, celos extremos. La premisa, por lo tanto, de Otelo para Lajos Egri sería: el celoso se destruye a sí mismo y al objeto de su amor. Y como vemos, esta premisa consta de 3 partes. Número 1, el celoso, que esboza ya un personaje. Otelo tiene que ser celoso. Número 2, se destruye, que aquí está incluido el conflicto, cómo se va a destruir Otelo a sí mismo y el objeto de su amor, que es el tercer elemento, el final, o sea, cómo termina destruyendo el objeto de su amor. A partir de una premisa así de concreta, podemos tener un plan general de la obra.
Si la premisa es clara, los personajes pueden adecuarse a ella y el conflicto puede desembocar en el final que se persigue. Así, siguiendo la premisa que les acabo de mencionar, Otelo debe de ser celoso, pero de unos celos tales que incluso lleguen a contrarrestar sus otras virtudes. Y si han leído la obra, verán que Otelo tiene de hecho varias virtudes. Es valiente, es justo, es un buen militar, que de hecho tiene éxito en las campañas que acomete. Y aún así, los celos, que se derivan un poco de su condición. Otelo es negro en un mundo de italianos en donde lo ven con pésimos ojos y donde pues obviamente es víctima del racismo, entonces es propenso a desarrollar estos celos enfermizos. Entonces estos celos contrarrestan sus virtudes y lo llevan a la perdición. Desde la premisa que les acabo de mencionar, no es posible que los celos de Otelo sean leves. No puede de repente perdonar a Desdémona, llegar a hablar con ella, no sé, replantearse su masculinidad tóxica. Eso obviamente diluiría el conflicto de la obra. O sea, la obra depende de que Otelo tenga estos celos y que tenga este conflicto justamente de desconfianza en Desdémona, que lo lleva pues a este final trágico. Así pues, los personajes y el conflicto deben estar articulados de tal manera que la premisa de la obra se cumpla, y aquello que no sirve para demostrar esta premisa es más bien accesorio. La premisa marca la dirección de la obra, es la síntesis que subsume la oposición que representan el personaje y el conflicto. Ahora bien, se puede hacer una obra sin premisa y mucha gente la hace y pueden tener éxito o pueden tener un rotundo fracaso, pero lo que sí es cierto es que si una obra desde el principio sabe lo que va a decir, entonces va a ser redonda. Los elementos que estén de más no van a jugar parte en ella, y los elementos que sí estén jugando en ella van a reforzarse unos con otros y van a decir aquello que el autor quería decir. Ahora bien, es fundamental, es necesario que el autor esté convencido de su premisa, porque de nada sirve adoptar una premisa falsa, una en la que uno no cree. Se va a notar, el lector te va a ver como un hipócrita y se va a dar cuenta. La adopción de la premisa surge de la convicción del autor, de sus observaciones sobre la naturaleza del ser humano, sobre esa realidad, ¿no?, que está siempre por debajo o por detrás de las apariencias. Ahora bien, no hay que confundir la premisa por un lado con el tema. El tema es algo de lo que habla la obra, pero es mucho más general. Por ejemplo, Otelo habla de los celos, pero su premisa se basa en celos tales que se destruyan a sí mismos y al objeto de su amor. Si pensamos en una obra más contemporánea, por ejemplo en Parasite, podríamos pensar que la premisa es que la aspiración ciega conduce a su destrucción y a la de aquello a lo que aspira. Lajo Segri recomienda comenzar con la premisa, pero esto es poco realista. Probablemente no sea lo primero que aparezca. Probablemente lo primero que aparezca sea el reparto de personajes que tendrán nuestra historia, quién será el protagonista, quién serán los de apoyo, etcétera, el antagonista, y quizás se nos vaya a ir aclarando qué conflicto hay detrás, pero aún así la premisa suele estar muy confusa y a veces hay que darle muchas vueltas. Yo recomiendo buscar la premisa, aunque no sea lo primero que se nos aparezca, ya que tengamos al personaje y al conflicto, empezar quizás a formular una premisa que nos ayude a llegar a nuestro final, porque eso es justamente lo que va a hacer nuestra premisa. Va a contener todos estos elementos en una síntesis mínima y nos va a indicar hacia dónde vamos desde el principio. Como les decía, desde los primeros dos videos está este énfasis en Laio Segri de la organicidad de la obra, de que todo sea orgánico. Les hablé incluso en el primer video de Hegel y de la dialéctica, de esta unidad de los opuestos que por un lado tiene al personaje y por otro su entorno, y cómo esto se empieza a materializar en el conflicto. De hecho, en el segundo capítulo de este tutorial vimos la unidad de los opuestos, que continúa en esta línea de cómo estas fuerzas en constante choque van a ser una fuente constante de tensión y van a determinar nuestro drama. Ahora bien, lo que necesitamos es el final. ¿Qué se va a imponer? Por ejemplo, en Otelo se impone el celo enfermizo de este man,
que lo lleva pues a realizar una masacre. Y por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta tenemos un mensaje más optimista, si lo quieren ver así, en el sentido de que el amor triunfa incluso sobre la muerte, porque pues bueno, spoilers para una obra de hace 500 años, se mueren los dos al final. Entonces en la muerte ellos quedan unidos, a pesar de que sus familias no querían. La idea un poco de Laios Segri es que si uno tiene esto desde el principio claro, entonces no hay manera de perderse y siempre sabremos a dónde vamos. Y es importante saber a dónde vamos porque escribir implica muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo, horas nalga, recursos, y si uno no tiene claro cuál es el rumbo, entonces va a dar vueltas en círculo, va a perder mucho de ese tiempo, muchos de esos recursos, y sin una dirección clara uno simplemente desperdicia su trabajo. Ahora bien, hay muchos que se dan cuenta en las relecturas que se aburren con su obra, o tienen amigos que son lo suficientemente sinceros para decirles que sus obras no van a ningún lado, y entonces se dan cuenta de que tienen que borrar, y se dan cuenta de que todo ese trabajo que estuvieron invirtiendo durante quizás meses valió para muy poco. Ese proceso es tan frustrante y tan doloroso que muchos simplemente no lo aguantan. Algunos entran en una negación, piensan que lo que hicieron está muy bien y que los demás les quieren tirar mala onda, y eso pues realmente es centrarse en una actitud solipsista, no querer ver la realidad. Y hay otros que se desaniman completamente de el oficio en ese punto, abandonan toda pretensión que tenían de escribir cualquier obra y ahí lo dejan. Un tercer grupo de escritores es el que tiene, creo yo, futuro, porque es el que sabe lidiar con la frustración, o aprende a lidiar con la frustración. Va a empezar a analizar qué es lo que salió mal, va a aprender de sus errores, va a trabajar y va a intentar reparar estas fallas que tuvo, y así va a mejorar su obra. Y para la siguiente obra que acometa, pues va a tener más idea del oficio de escritura. Entonces, bueno, es importante desde el principio por eso saber a dónde vamos, para evitar de cualquier manera echar por tierra nuestro trabajo. Así que recomiendo antes de escribir tener bastante trabajo previo. Ya saben, la ficha de personaje, la premisa, y en la premisa pues viene contenido el final. Además de esto, cualquier información sobre su obra en particular pues tiene que estar ahí. Aprovecho para decirles esto: si están haciendo una novela histórica, pues tienen que hacer un archivo de lo que hayan investigado al respecto, cosas que hayan leído, datos interesantes que les vayan a servir para futuras referencias. Además de esto que ya les comento, ¿no? Sus fichas, su premisa y demás. Entonces, en este video vimos cómo desde el principio, si tenemos una premisa sólida que contenga sus tres partes: personaje, y con esto quiero decir el carácter del personaje, el conflicto y el desenlace, vamos a tener una idea de hacia dónde va nuestra obra. Aún con todo, ciertas tramas, ciertas obras, ciertas novelas, algunos guiones, obras de teatro, yo que sé, son bastante más complicadas en el sentido de que intervienen un montón de subtramas, un montón de personajes, y aunque uno tenga una premisa más o menos clara, sigue siendo una especie de laberinto navegar por ellas y saber a dónde va uno. Entonces, por eso en el próximo video vamos a ver las escaletas, que son el principio de cómo estructurar una buena trama. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias a todos. Veo que ya somos como 50 los seguidores que estamos aquí. Quisiera invitarlos a que participaran más, a que comentaran. Esto podríamos empezar una comunidad de talleristas donde todos podamos echarnos la mano y aprender unos de los otros. Entonces los invito a que en la sección de comentarios nos cuenten si les ha servido este tutorial, qué les gustaría ver más adelante, en qué se han atorado, tienen alguna duda en la que yo les pueda ayudar. Es un espacio abierto, los invito a todas y a todos a que participen. Muchas gracias por esta buena acogida que me han dado ustedes, 50 y tantos suscriptores. Espero que pronto seamos muchos más y que vayamos poco a poco generando una comunidad más cercana, de ayuda, de solidaridad, donde todos crezcamos como escritores. Y bueno, ya saben todo el ritual: denle like si les gustó, si no, denle dislike, suscríbanse, compartan, cuéntenle a sus tías, y si quieren apoyarme pueden adquirir cualquiera de mis libros, ya sea La Poética Robot o La Música Cósmica.
Recuerden visitar el enervatorio.wordpress.com, donde además estoy subiendo estos videos y material complementario que les puede servir, ejemplos de ficha de personaje, cositas más amplias de lo que se dice aquí. Entonces dense una vuelta por allá y síganme en redes sociales, se las pongo en estos momentos. Muchísimas gracias, hasta la próxima, saludos, hasta luego.